Bueno, hoy día tenemos una sesión de un tema que, como les dije por redes sociales, saca pasiones. La relatividad siempre ha sido un tema muy interesante, muy difícil de entender también. Y tenemos con nosotros a un académico de la Universidad de Concepción, del Departamento de Física, Fernando Isaurieta, que aparte de ser académico, está muy interesado y muy motivado por la difusión, cosa que entenderán que es muy importante para todos nosotros. Así que él también, de hecho, es uno de los fundadores de la Fundación 42, que es una fundación sin fines de lucro, donde se dedican a hacer difusión científica, no solamente en física, también en biología. Así Perfecto. que síganlos, porque, como les digo, yo tengo gran expectativa hoy día de que todo lo que no entendemos de relatividad nos va a quedar muy claro. Así que Esperemos. Uy. bueno, ya tenemos buenas preguntas ya para empezar que nos llegaron por redes sociales y además vamos a estar atentos a sus comentarios. Yo estoy acá viendo directamente los comentarios de Facebook, pero Camilo González, nuestro estudiante de doctorado de la UDP, está viendo los comentarios por Instagram y él va a estar recopilando todo para que lo veamos en nuestro documento de preguntas. Pero ya tenemos unas preguntas muy buenas con las cuales vamos a empezar. Así que, como tenemos solamente una Excelente. hora, vamos a empezar inmediatamente. Y la primera pregunta es la que hacemos siempre. En palabras simples, ¿qué es relatividad? ¿Qué es la relatividad? Y ¡Qué buena simple más. pregunta! Mira, en una frase, Ok, es la física, es el estudio del espacio y el tiempo. Y claro, hay veces que pasa que uno escucha algo fantástico, pero es tan fantástico que te demoras en dar cuenta de que escuchaste algo alucinante. Y es justamente este caso, porque eso significa que el espacio y el tiempo son un algo que puedes estudiar, que puedes comprender, que tiene física. O sea, es que es fantástico. Por ejemplo, un fenómeno típico de relatividad general son ujú, las ondas gravitacionales, por decir algo, ya, que son violaciones al teorema de Pitágoras que se propagan a la velocidad de la luz. O sea, ¿cómo violación al teorema de Pitágoras? Claro, es una onda de geometría. ya, perfecto. Ese es Una el tipo onda de geométrica. cosas que trata la relatividad general. Ahora, curiosamente, hay que aclarar algo así súper importante, porque es una buena pregunta. Oye, ¿qué es la relatividad? Claro que sí. Pero también es súper importante el decir que no es la relatividad. Ok, Porque ya, típico que, porque la típica es, no, es la idea de que todo es relativo. Así como de que todas las ideas son igualmente válidas porque todo es relativo. ah, ya, ya. No, eso no es relatividad. De hecho, la relatividad empieza por el hecho de que hay algunas cosas que son absolutas, que no son relativas, como la velocidad de la luz. Exacto. Y que hay otras cosas que el sí son relativas, como nuestra percepción del espacio y el tiempo. Pero claro, pero esa es la diferencia. No es que todo sea relativo hay una onda muy mística y muy hippie. Es ciencia de verdad. ¿Sí? Bueno, hablando un poco de eso, cuando yo estaba estudiando física, recuerdo haber estado ya en ese minuto entendiendo un poco de relatividad a nivel de tensores, qué sé yo. Y hubo algo que para mí fue como una epifanía, que no sé si sigue siendo cierto o lo entendí mal. Decía que la velocidad de la luz era constante, con distintos, digamos, con la fuente moviéndose a distintas velocidades, porque la luz se desplazaba en el espacio, pero no se desplazaba en el tiempo. ¿Es correcto eso? Mm. En el momento me hizo mucho En sentido, realidad, como que bajó un ángel y me lo pone en la cabeza, pero no es sé. un poco más complejo que eso, diría yo. Ya, Creo que ya. lo que sucede es que, claro, se llama velocidad de la luz, porque la luz viaja con esa velocidad, pero es algo intrínseco a la geometría del espacio-tiempo. Pues, por ejemplo, las ondas gravitacionales Ujú, también viajan a la velocidad de la luz. Si lo hubiésemos descubierto primero, se llamaría velocidad de ondas gravitacionales. cierto, es O sea, verdad. ese es el primer punto. Es algo intrínseco a la geometría del espacio-tiempo. Mm, Y tiene que ver justamente con el hecho, claro, de que, por ejemplo, si eres un rayo de luz,
tú no tienes ninguna evolución interna. Para un rayo de luz, el momento del nacimiento del rayo de luz y el momento de la muerte del rayo de luz, cuando llega a algún punto, todo eso ocurre simultáneamente. Para un rayo de luz no hay evolución interna. Eso es algo Ya, así ya. como, O sea, claro, ¿cómo puede ser? entiendo. Ya. Claro, Sí. De hecho, era algo que se aplicaba directamente en la fórmula y ahí aparecía esta característica de que la velocidad de la luz no cambia, aunque cambie la velocidad de la fuente. Pero claro, sí, entenderlo más complejamente, sí, entiendo que no claro. sea algo tan simple como llegar y definirlo de esa manera. Claro, y que lo importante es que no es algo que sea de la luz, porque qué sé yo, si yo pongo a la luz viajando a través de un vidrio, viaja con una rapidez más lenta, pero eso no cambia la relatividad, porque no es sobre luz, es sobre la geometría del espacio. Es Ya, algo... bueno saberlo. Yo sabía que las ondas gravitacionales se movían a la velocidad de la luz, pero como que no me la había cuestionado. Como que era así, En realidad, no sabía mucho. cualquier cosa sin masa se mueve a la velocidad de la luz. Esa es la regla general. Entonces, claro, los fotones que no tienen masa, sí, se mueven a esa velocidad, pero cualquier cosa que no tenga masa se movería con esa misma velocidad. Ya, perfecto. Wow. Bueno, la otra pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué te interesa este tema? ¡Wow! ¡Qué pregunta más personal! Es que es Pero, una pregunta bueno, súper súper íntima, casi. sí, Eh, directo. claro, mira, es por dos cosas. Una es porque a mí me encanta el arte también. Tengo un sentido, es como el de la estética, es algo que me gusta mucho. Ya, Y la perfecto. relatividad general es de lejos, quizás ya la parte más hermosa de la física. Es nuestra teoría más bella. Es algo que es súper reconocido. Tiene una belleza en matemática increíble. Es una teoría de geometría. Y además pasa otra cosa más, que también es súper íntima, Ujú, y es sobre el quehacer científico. En general hay distintos tipos de científicos porque claro. todos tenemos distintas el preguntas que queremos saber. Por Ujú, ejemplo, mi pregunta personal, a mí lo que me motiva es, oye, ¿y por qué las cosas son como son? ¿Por qué las leyes de la física son esas y no otras? Esa es la ya, típica pregunta de un físico teórico, de quien busca hipótesis para explicar el universo, es quien busca las leyes fundamentales. Hay otros tipos de físico, por ejemplo, están los que se interesan en la fenomenología. Oye, ¿y cómo modelo, no lo sé, el movimiento de una galaxia? ¿Cómo modelo cómo cae una gota de agua? Esa es otra persona que le interesa el cómo pasan las cosas. claro. Hay otros que le interesan otro tipo de preguntas, como, oye, ¿y será verdad todo lo que estas ecuaciones dicen? Y si yo mido esto, ¿será verdad? Ese es un físico pues, experimental. Experimental, claro. Ujú. Claro, mi pregunta personal era el por qué. Yo soy de por qué. Son las Y más claro, profundas, diría yo. es que depende del gusto. Hay gente que el por qué que pues, no le importa. Hay gente que le importa el cómo. Y también es otra súper buena pregunta. Claro. Entonces es súper íntimo. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando me preguntan, ¿y qué es lo que estudio ahora? Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Tienes que partir por conocerte a ti mismo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que te apasiona? Eso es. Exacto. Muy bien. No, genial, me parece increíble. De hecho, sí, voy a empezar a recordar todas estas cosas, me parece muy interesante. Bueno, tenemos una pregunta que nos llegó por redes sociales y dice lo siguiente: ¿qué es el espacio-tiempo? ¿Cómo entender bien el concepto? Ay, qué pregunta. Así Sí. son nuestros seguidores. Claro, hay que empezar con claro, qué es lo que es el espacio-tiempo. Y uno empieza a ver, ¿y qué es el espacio? ¿Y, ¿Ya? y qué es lo que es el tiempo? Porque yo no sé si tú te das cuenta, pero es como que, por ejemplo, si alguien le pregunta, un niño que te pregunta, oye, ¿y qué es lo que es el tiempo? Entonces uno siente que lo entiende. Entonces, y uno mira Claro. el tiempo y uno se mira el reloj. Así como que el reloj que te fuera a responder y te das cuenta que no tienes idea de qué es lo que es el tiempo, etcétera. Con el espacio te pasa igual. Entonces, en fin, como por ahí va. La idea de espacio-tiempo Ujú. es la idea de que lo que comprendemos como espacio y lo que comprendemos como tiempo
es parte de un espacio cuadridimensional de geometría no euclidiana, curva, que comprendemos, que percibimos muy mal. Entonces, Ok, dice, pero ¿y eso qué significa? Qué terrible, claro, en claro. castellano. Sí, no. Claro, ¿de qué se trata? Déjame dar un pequeño ejemplo Ok. que el de esto. Porque uno dice, ¿y qué es lo que significa que sea cuadridimensional? Porque ¿y yo cómo es que me imagino eso? Ujú. Y la respuesta es que nadie se lo puede imaginar. Yo no me lo puedo imaginar. Einstein no se lo puede imaginar. Nadie puede. Entonces, Ok. claro, ¿qué es lo que significa? Entonces tú dices, ¿y cómo es que ya los físicos me están hablando de algo que ni siquiera se pueden imaginar? Es que me estarán mintiendo, dice uno. Hay Claro. un truco, hay un truco Ok. para pensar en lo inimaginable. Por ejemplo, supongamos que acá tengo un papel. ¿Sí? ¿Ya? Y supongamos que en este papel viviera una sombra. ¿Sí? No sé, supongamos que yo proyectara una sombra, sería bidimensional. Y Ujú. yo a esa sombra le quiero explicar qué es lo que es un cubo tridimensional. Mm. Imposible. Que esa sombra sería incapaz de imaginar un cubo. Pero Ujú. supongamos que yo me las arreglo para proyectar una sombra sobre el papel del cubo. Ah, Entonces, si esta sombra que vive en el papel viera esta otra sombra y fuera un matemático, ¿ya? sería capaz de comprender un cubo que no Mm. puede imaginar. Eso es lo fantástico. Y fíjate, por ejemplo, que yo puedo hacer pues, lo mismo con un dodecaedro, por ejemplo. Igual, puede ser que un matemático puede contar cuántos lados tiene y va a decir, no, mira, es que esta sombra del deformada en realidad es un pentágono, tiene el 12 lados, etcétera. Con matemáticas podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, acá tengo un tesseracto, ¿Ya? que es justamente la sombra tridimensional de un cubo cuadridimensional. Entonces, claro, resulta que yo acá veo algo que parecen pirámides truncadas, pero que en realidad son cubos. Puedo pensar en un espacio que no puedo imaginar. Y el de hecho, tengo algo acá que les voy a mostrar, ¿Ya? que es un hecatonicosacorón. Ustedes dirán, ¿y qué es un hecatonicosacorón? Parece un insulto japonés. Sea, es esto que tengo acá, que es la sombra tridimensional de Mentira. un dodecaedro ¿Qué? cuadridimensional, que tiene 120 caras, que son 120 dodecaedros tridimensionales. Oh, ¿Sí? wow. Es una cuestión fantástica. O sea, Sí. aquí es lo que voy. Sé que imaginarse un espacio-tiempo cuadridimensional es imposible, pero las matemáticas son justamente la herramienta que usamos para pensar en lo inimaginable. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí qué es lo que es un espacio-tiempo cuadridimensional, Ujú. en castellano me cuesta un montón explicártelo, ¿sí? Claro. Pero con matemáticas uno puede comprender cómo es que funciona. Sin embargo, yo sé que esa respuesta igual te deja como un poco incómodo, porque uno dice, pero ya, ok, es algo difícil de comprender, pero que puedo comprender con matemática, aunque no me lo puedo imaginar, pero ¿y qué es lo que es? Ya, ok. ¿Cierto? Esa es otra pregunta, esa comprensión más profunda. Por ejemplo, un niño siempre que se da cuenta de ese tipo de cosas, que es muy distinto, que hay distintas etapas en la comprensión. Y ahí hay un gran misterio. Déjame explicar, por Mm. ejemplo, el misterio con este vaso de agua que tengo acá. Ujú. Supongamos que yo nunca he visto agua. Me traen este vaso de agua, yo nunca he visto un líquido. Y me traen el Ok. agua, yo veo su comportamiento. ¿Qué es el agua? Yo no tengo idea. Pero poco a poco empiezo a descubrir cómo se comporta. Y por ejemplo, obtengo las ecuaciones de Navier-Stokes que me describen cómo se forman remolinos en el agua y cómo se comportan. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que es el agua? Yo te digo, bueno, mira, lo que yo sé del agua es que es algo que se comporta de esta forma. Por ejemplo, sigue las ecuaciones que describen cómo es el fluido. Claro. Pero tú me preguntas, pero ¿y qué es lo que es el agua? Y sigue siendo una buena pregunta, porque si el vaso no fuera de agua, sino que fuera de pisco, Ujú. se vería igual, pues, y Claro. seguiría cumpliendo las mismas ecuaciones. Ya. Entonces, con el espacio-tiempo nos pasa igual. Comprendemos mucho de cómo se comporta. Ujú. Sabemos cómo describirlo en términos matemáticos.
Claro. Pero si tú me preguntas en el nivel más profundo, oye, pero ¿qué es lo que es? ¿De qué está hecho? Ahí ya no te sabría qué responder. Ahí yo te diría, ¿sabes qué? No tenemos idea. Tenemos algunas conjeturas, pero en Ajá. ese sentido más profundo, más recóndito de qué es lo que es, aún no lo sabemos. Aún no nos tenemos idea, por ejemplo, de si el espacio-tiempo es continuo o discreto, el de si, por ejemplo, hay átomos o moléculas de espacio. Eso es algo que aún estamos intentando averiguar. Así que, Mm. Sí, eh, bueno, eh, es una pregunta que tiene etapas, que tiene respuestas en distintas etapas. ya, perfecto, porque en cuántica hay conceptos como ese, de que hayan como saltos cuánticos de espacio, el ancho de Planck, Justamente, que te da ya, como un límite. exacto, o sea, justamente esto que yo te estoy contando, este gran misterio de que no sabemos de qué es lo que está hecho el espacio en, pues en sus escalas más profundas, es el Ujú. misterio de gravedad cuántica. Justamente ese justamente es el misterio fundamental en este momento de la física teórica, de cómo reconciliar estos dos pilares que sostienen nuestra comprensión del universo, que son la relatividad general y la teoría cuántica de campos. Entonces, Ya, justamente, en ese nivel más profundo, si tú me dices, pero ¿y qué es lo que es el espacio-tiempo en este nivel más íntimo? Yo te diría, mira, aún no lo sabemos, tenemos conjeturas, tenemos varias hipótesis, pero aún no lo sabemos. Si tú me lo preguntas a gran escala, sí lo sabemos el describir. Pero a ese nivel más profundo, más fino, quién está sabe. A lo difícil. mejor algunos de los que nos están viendo ahora quizás lo descubran en el futuro, ojalá. Pero bueno, quizás no se pueda responder esa pregunta en particular así a ese nivel, pero quizás dar una idea de por qué el espacio y el tiempo son una sola cosa. Como tú dices, normalmente cuando uno experiencia el espacio y el tiempo, no tienen nada que ver el uno con el otro hasta que uno llega a estudiar relatividad y sí. No sé si podrías explicar eso. Sí, mira, eso es algo que tiene una historia fantástica. Ya. Resulta que Einstein empieza basado pues en la electrodinámica a darse cuenta justamente que el espacio y el tiempo son relativos al observador, que la simultaneidad, por ejemplo, es relativa al observador. Pero no comprende por qué por qué es que esto es así, de dónde viene esto. Él comprende que debe ser así, pero no por qué es así, qué es lo que hay atrás. Resulta que quién fue el profesor de matemáticas de Einstein, y que resulta que Ujú. además cuando Einstein era estudiante, él pensaba que Einstein era bastante flojo, pero bueno, Ok. pero las cosas de la vida, era Mm. Hermann Minkowski. Él se percató que estas transformaciones de Lorentz que describían la relatividad del espacio y el tiempo, en realidad eran rotaciones en un espacio-tiempo cuadridimensional, que distintos observadores que perciben el espacio y el tiempo de formas distintas, en realidad están rotados en el espacio-tiempo. Es Ujú. un poco como, por ejemplo, uno percibe una sombra de algo. Fíjate que la sombra de algo, el largo de la sombra, cambia de acuerdo al momento del día, cambia pues el de acuerdo a la posición del sol. Claro, el ángulo como Que hay un cierto ángulo, ¿cierto? Hay una cierta rotación, si es que con el espacio-tiempo pasa igual. Justamente nuestra percepción del espacio y el tiempo son sombras de este espacio-tiempo más profundo. Y claro, ese es el concepto de espacio-tiempo de Minkowski. Ujú. Lo que Minkowski ha descubierto es este espacio-tiempo plano de geometría no euclidia. Y Einstein, después de 10 años de trabajo, se percató pues, a regañadientes que su profesor de matemáticas tenía razón. Ok. Y se percató además de que para comprender la gravedad tenía que permitir que este espacio-tiempo cuadridimensional fuese dinámico, que fuese capaz de curvarse bajo la influencia de la materia y que eso era la gravedad. Así que, claro, tuvo que reconocer que su profesor de matemáticas había estado bien, digamos, el mismo profesor que le tiraba las orejas y que lo retaba porque nunca prestaba Le atención. caía mal. Claro, exacto. Ah, mira, interesante, muy interesante. Bueno, la otra pregunta que viene dice ¿por qué se dice que los agujeros negros tienen masa si son soluciones de vacío? Qué buena pregunta.
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque porque esa pregunta parte de un montón de concepciones erróneas que la gente tiene de un agujero negro. Ujú. Y el punto está que cuesta comprenderlo, pero un agujero negro no está hecho de materia. Un agujero negro, a veces cuando tú ves algún documental medio mal hecho por ahí en internet que te dicen, no, es una región de densidad infinita o algo por el estilo, como si fuese un algo. Por ejemplo, Ujú. acá tengo la bola 8, por ejemplo, que claro, que se ve negra, él también, pero un agujero negro no es una bola negra de algo sólido, ni tampoco es algo con una membrana negra así como el de goma, no es un algo, ¿sí? Ujú. Sino que es espacio y tiempo retorcidos en formas que están más allá de la imaginación humana, cosas que podemos comprender solo en términos en matemáticas. En estricto rigor, Ujú. un agujero negro ni siquiera está aquí. O sea, todo lo Ok. que ocurra dentro de un agujero negro nunca te va a el afectar. Es un pedazo del universo que fue recortado. Nuestro Ya. universo llega hasta ahí. Es un hoyo esférico en el espacio. ¿Sí? Ya. Eso es lo que hay que comprender. O sea, nuestro universo llega hasta ahí. Entonces, es raro. Es súper raro. Pero ese es el comienzo. Es el comienzo ya de lo raro. Porque resulta que este espacio-tiempo está tan curvado que si tú te lanzas a el agujero negro, no sé, te dan impulsos, pues el suicida o alguien Claro, que te empujó, no sé, etcétera, y caes adentro, resulta que el espacio y el tiempo están tan curvados que el tiempo y el espacio intercambian sus roles. El espacio se transforma en tiempo y el tiempo en espacio. El futuro es hacia adentro. Tú no puedes parar de caer por la misma razón que no puedes parar de envejecer. Por ejemplo, si tú te caes en un agujero negro, Ujú. siempre a ti te venden ahí en las películas, no es que vas a ver la singularidad, como si Ya. la singularidad fuese un algo, un punto en el espacio. Ya. Eso no es cierto. Pues la singularidad no es un punto de densidad infinita en el espacio, es un instante en el tiempo. Ujú. Resulta que tú avanzas en el futuro dentro del agujero negro hasta un instante en Ujú. donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y en donde hasta donde sabemos ya no hay más futuro. Es Ok. en ese futuro en donde está concentrada en cierta forma, si es que tú quieres, toda la materia que ha caído en el agujero negro, pero todo el resto era vacío. ¿Sí? Ya, ok. Wow. Entonces, claro, entonces fíjate ya lo raro de lo que estamos hablando. Entonces tú dices, claro, ¿a qué me refiero con que el agujero negro tiene masa? Si es un monstruo hecho de espacio-tiempo y en donde toda la materia está dentro de un futuro completamente desconectado de nuestro universo. Eso es porque la geometría del espacio-tiempo también tiene energía. Y Ya. es en ese sentido que uno entiende qué es la masa del agujero negro, en cuanto a cuánto es la energía contenida en el campo gravitacional. Ahora, ese concepto en relatividad general es súper resbaloso, es muy difícil saber bien cuál es la energía, cuál es la masa del espacio-tiempo. De hecho, Ujú. si uno hace el cálculo como a la rápida, Sí. usando una cosa que se llama el teorema de Nether, pero en forma ingenua, uno obtiene la mitad de la masa del agujero negro, ¿no? Ya. ¿Y dónde se fue que la otra mitad? Resulta que había todo un montones de técnicas en matemáticas para mostrarte qué pasó con la otra mitad de la masa perdida. Y justamente hubieron físicos chilenos que en el último par de décadas encontraron un método elegante de calcular bien la masa de un agujero negro solamente en términos geométricos. Pero sí es en estricto rigor un problema bastante resbaloso, porque uno está acostumbrado a la masa o la materia o que el contenido pues, energético de algo como una bolita, ¿sí? Claro. Pero la energía contenida en el espacio mismo es un concepto que cuesta un montón más cuantificar. Entonces, Claro. pero es en ese sentido que tiene esa masa.
Pero claro, pero los agujeros negros son muy locos. No es una bolita de algo sólido. No, para nada. Bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver con estos objetos astronómicos. ¿Qué son las lentes gravitacionales? Mm, son puras buenas preguntas. A ver, ¿cómo explicamos qué es lo que es una lente gravitacional? Mira, déjame poner un ejemplo. Antes de ver qué es lo que es una lente gravitacional. Todos hemos ido, qué sé yo, por el verano, a veces en una carretera y vemos un espejismo en la carretera, ¿Ya? ¿cierto? Sí, Claro, sí. ¿qué es Como lo que que hubiera es un agua. espejismo? Claro, y uno ve como que hubiese agua. Entonces, y uno sabe que ahí no hay agua, ¿cierto? Ujú, Uno sabe que eso es una ilusión óptica. ¿Qué es lo que está pasando? Que el aire cálido sobre la carretera, o sea, que hay aire cálido sobre la carretera y un poco más arriba hay aire un poco más frío. Esa diferencia el de temperatura cambia la densidad del aire y cambia también la dirección de los rayos de luz que viajan a través del aire. Curva la dirección de los rayos de luz. Es ujú. un espejismo. Un Y espejo. el de hecho, y lo que sucede pues en el aire es lo mismo que lo que pasa acá. Por ejemplo, que tengo una bolita de vidrio, ¿cierto? Ujú. Que uno la ve no porque uno vea el vidrio es transparente. Lo que uno ve es cómo se curvan los rayos de luz que pasan a través del vidrio, ¿cierto? Sí, de hecho te ves al revés. Se Que me veo al revés, ¿cierto? Sí. ve. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dado que en la relatividad general es el espacio-tiempo el que se curva, lo Ujú. que significa eso es que todas las cosas que viajan a través del espacio-tiempo intentan seguir un camino tan recto como pueden, pero en un espacio curvo. Así que esas son trayectorias curvas, no hay de otras, ¿sí? O sea, pueden esforzarse pues, por ir ya más o menos recto, pero la cosa tiene su límite. Así que lo que va a pasar justamente es que los rayos de luz también curvan su trayectoria porque la geometría del espacio está curvada. Entonces lo que tú ves es un espejismo Ujú. hecho no por aire cálido, sino que por la curvatura del espacio-tiempo. Por Entonces la... lo que tú ves, claro, justamente es una imagen pues, deformada de lo que hay atrás. Por ejemplo, supongamos que mi mano fuese un cúmulo de galaxias, por decir algo, con un montón de materia oscura, por decir algo. Entonces curva el espacio-tiempo alrededor de ella y los rayos de luz que pasan aquí cerca curvan su trayectoria y me producen una imagen, pues, el deformada de lo que hay, de lo que hay atrás. Claro, no es que lo que hay atrás se haya el deformado, sino que es un espejismo. Entonces, claro, una lente gravitacional es un espejismo en el Ujú. espacio. Es una mentira, digo, alucinante, pero pasa, claro. Son espejismos espaciales. Ya, muy bien. Sí, Oye, hay pero increíble. preguntas aquí en Instagram. Hay comentarios también. Uranita 7 Claro. dice literalmente algo que nuestras mentes no alcanzan a comprender. Yo creo que de cualquiera de las cosas que hablaste es un buen comentario. Y también hay preguntas, bueno, un poco una que ya vimos, de qué es lo que es el tiempo, o cómo definirían el tiempo. Y también hay alguien que Sí. pregunta, entonces, ¿qué es la luz? Seguramente le Wow. hice. A ver, que ambas son buenas preguntas. A ver, que empecemos un poco por ambas. El tiempo, porque, claro, yo lo que estoy diciendo, mira, el tiempo es una patita que percibimos muy mal del espacio-tiempo. Ujú, Pero esa es una re mala respuesta, ¿cierto? sí. O sea, lo que sospecho que me quieren preguntar en realidad, pero por cortesía pues que no me lo han dicho, es, pero por favor, explique por qué yo siento que el tiempo transcurre, por qué es que yo siento que me recuerdo de lo que pasó ayer, pero no me recuerdo de lo que vendrá mañana, y Claro. por qué lo percibo tal como lo percibo, por qué percibo tan mal esta dirección del espacio-tiempo. Y la respuesta a esa pregunta, en forma muy íntima, muy concreta al final es, no tengo idea. Creo que Ok, nadie sabe. Ahora, déjame pues, elaborar un poco más ese no tengo idea. ok. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que en relatividad general, el tiempo es simplemente una dirección de este espacio-tiempo en donde lo único que cambia es el signo en el teorema de Pitágoras generalizado, si es que uno quiere. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con que yo lo perciba tan raro el tiempo? O sea, ya no debería afectar.
Resulta que el transcurrir del tiempo también está relacionado con otra cosa, que son las leyes de la termodinámica. Ya en particular con la segunda ley de la termodinámica, que es el aumento de la entropía, que a veces se mal identifica con el desorden. Hay cierta relación, pero en realidad es algo más complejo que el desorden. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene esta entropía? A nivel más íntimo, viene de la mecánica cuántica. A nivel más íntimo está relacionado con el colapso de la función de onda. Entonces, claro, si yo hago andar pues las ecuaciones, pues, pues las ecuaciones sí me predicen que voy a acabar percibiendo pues lo que percibo y que la información y que voy a poder recordar el pasado y no el futuro y que no voy a poder enviar información más rápido que la luz, etcétera. O sea, nos describen el universo que vemos. Ya. Pero no me explican el por qué. O sea, Claro. que es distinto, lo que la gente quiere saber, ¿y por qué eso es así? Resulta que a nivel más íntimo, eso también está relacionado justamente con el problema de gravedad cuántica. Justamente que por qué este cambio en este signo en el espacio-tiempo está relacionado con esto que pasa en mecánica cuántica. ¿Cómo está relacionado esto con el colapso en la función de onda en particular? Etcétera. ¿Cómo una cosa causa la otra? Y eso es algo que, siendo muy honesto, aún no entendemos. Tenemos algunas conjeturas, pero aún no comprendemos. Entonces, esa es la respuesta. O sea, entonces, la respuesta al final es, no tengo idea, pero es un no tengo idea con cierta causa, ¿no? O sea, un poco más elaborado. Sí. Y en cuanto a qué es lo que es la luz, wow, eso es algo fantástico. ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. ¿Qué es lo que significa una onda electromagnética? Resulta que en 1865, James Clerk Maxwell lo que descubrió fue que el campo eléctrico y el campo magnético se pueden entrelazar entre sí. Uno puede causar al otro. En forma, o sea, pues él causa y este al siguiente, etcétera, y esto forma una onda que se autosostiene y que es capaz de propagarse a través del espacio y el tiempo. Y justamente cuando Maxwell calculó la velocidad de esa onda, que es algo que él sí podría hacer solo a partir de las ecuaciones, encontró con que coincidía con la velocidad que ya se había medido para los rayos de luz. Y descubrió, juntó ambas cosas. La luz tiene que ser una onda electromagnética. Y sí, le atinó de que en efecto es. Entonces, al final, eso es la luz, es una onda electromagnética a nivel más profundo. Sí sabemos de qué está hecha de partículas de luz, está hecha de fotones, que son excitaciones cuánticas en el campo electromagnético, pero eso es. Eso es básicamente un rayo de luz. Sí. Ya. Hay otras preguntas. Bueno, nos habían hecho una pregunta también anteriormente por redes sociales. Dice, dentro del estudio de la astronomía, ¿qué tan importante es la relatividad? Qué buena pregunta. Mira, esa es una súper buena pregunta porque cambia en el tiempo. Si me lo hubieras preguntado a mí en 1950, yo te habría dicho, uy, importa re poco en realidad. Alguna cosa, ya la ley del de Hubble, qué sé yo. Porque se habían descubierto pocos fenómenos relativistas. En nuestra época es todo lo contrario. En nuestra época, sin la relatividad no entiendes nada del universo. El universo completo es relativista. A ver, para entender un poco, podemos ver la evolución del universo. O sea, podemos ver los primeros rayos de luz después del Big Bang. Eso es el fondo cósmico de microondas. Empieza de ahí ya la cosa. O sea, toda la evolución del espacio y el tiempo se describe usando la relatividad general. En el centro de cada galaxia hay agujeros negros que también son consecuencia de la relatividad general. Podemos ver lentes gravitacionales justamente causadas por fenómenos incluso como la materia oscura y nos permiten pues, el saber que esa materia está ahí, que también son fenómenos predichos por la relatividad general. Y aún más, y ahora mismo estamos en medio de una revolución
pues relativista, ahora desde 2017, bueno, desde el 2015, que es la revolución de las ondas gravitacionales. Hasta ese año, todo lo que sabíamos del universo era usando luz. Solo podíamos ver cosas, pero nada más. Resulta que a partir del 2015 somos capaces de captar y medir ondas de espacio-tiempo. Estas ondas que son literalmente violaciones al teorema de Pitágoras que se propagan a la velocidad de la luz. Suena así alucinante. Y usando ese fenómeno podemos, por ejemplo, descubrir cómo chocan los agujeros negros. Podemos medir un montón de cosas. Y esperamos que de aquí a 15 años más, por ejemplo, quizás podamos medir el fondo cósmico de ondas gravitacionales, lo cual es aún más revolucionario, quizás medir ondas gravitacionales de cuando empezó el principio del tiempo. Eso es otra revolución astronómica que se nos viene gracias a la relatividad. Así que ahora en nuestra época, o sea, sin relatividad en la astronomía no va a llegar a ninguna parte. O sea, están súper unidas. Sí, si me lo hubiese preguntado, no sé, en 1920, no, pues ahí... Pero ahora en nuestra época sí. Muy bien. Oye, han llegado también preguntas por Facebook. Hay una que dice: profesor, ¿qué tan cierto hay de que según la teoría de cuerdas posiblemente existan hasta 9 dimensiones? ¿Cómo podemos imaginarnos eso? O bien, ¿cómo los físicos intentan comprobar dicha hipótesis? Qué buena pregunta. En realidad, pues en total, pues en teoría de cuerdas, lo que uno sospecha es que tenemos un espacio-tiempo 11 dimensional y quizás incluso 12 el dimensional. Dejémoslo en 11, eso es lo más conservador. ¿Sí? Y al 4 no tenía la Okay. mente y ahora Claro, 2. entonces uno dice, claro, ¿y cómo? Sí, bueno, obviamente es inimaginable, pero con matemáticas puedes comprender y pensar en lo que no puedes imaginar. Ahora, la pregunta que ella hace es fantástica. Claro, ¿cómo me entero yo de si no es alucinación mía? Eso nomás, a lo mejor me estoy inventando esas 11 dimensiones y nada que ver. Es una súper buena pregunta, claro. Y el punto está que en este instante, ahora mismo, no tenemos ninguna forma de saberlo. Aún. Justamente. Aún. Y eso además es válido para varias otras hipótesis que podemos conversar también. Pero esperamos que en las próximas décadas sí seamos capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay varias predicciones de teoría de cuerdas que sí dejarían cierto rastro muy nítido en este fondo cósmico de ondas gravitacionales, que aún no lo podemos medir, pero quizás de aquí a 15 o 20 años sí lo podamos medir. Entonces, claro, si tú me preguntas ahora mismo, oye, ¿cómo me entero yo el de si eso es buena idea o no? Pues ahora mismo que no tengo ninguna herramienta. Claro. Pero de aquí a 20 años más, quizás sí las tengamos y te puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Tal tipo de teoría de cuerda en realidad que no anda bien, pero esto otro sí, o a lo mejor otra idea explica mejor el universo y quizás no hay 11 o 12 el dimensión, a lo mejor eran 17. Es que, en fin. Claro. Sí, bueno, en realidad la tecnología sí está muy ligada a los avances científicos, así que justamente tú lo has dicho, si vamos aumentando, mejorando la tecnología, de repente sí va a haber alguna forma de detectar. No sabía que en el fondo cósmico microondas podría haber alguna señal, está bueno. O sea, no en el fondo cósmico de microondas que captamos que captamos ahora con luz, sino que en el fondo cósmico de ondas gravitacionales, que no hemos medido aún. Ya. Pero que quizás podemos medir pues en el futuro. Estamos planeando la creación de máquinas alucinantes en el espacio. Es una cuestión así, pero increíble. Máquinas mucho más grandes que la distancia entre la Tierra y la Luna y se van a construir quizás de aquí a 15 años más. Ojalá. Bueno, hay más preguntas por acá. Dicen, si los fotones no tienen masa, ¿qué hay de los comportamientos de partícula de la luz? Porque se acuerda, la persona que pregunta me dice, me acordé de aquella ampolleta con una hélice accionada por la luz. El típico instrumentito de que está en una ampolleta. Sí. A ver, creo que yo tengo uno, ¿eh? Sí. Yo quiero uno. Me gustaría tener uno. Esto. Sí, un radiómetro, justamente. Sí, a ver, ahí está.
Sí, a ver, son dos cosas muy distintas. A ver, una cosa es que una partícula tenga masa. La Ujú, masa es una medida de la inercia, el de la partícula, básicamente. Un ujú. fotón, aunque no tenga masa, tiene energía y tiene momentum. Un fotón es capaz de empujar. O sea, a ver, déjame ponerlo el de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, cuando en la mañana abro las ventanas en mi pieza, esos fotones a mí me están empujando. Entonces dices, pero eso yo nunca lo he sentido. Yo nunca que me he caído al de espaldas en la mañana porque me empujen los rayos de luz. Claro, Claro, porque el empuje de cada fotón es muy pequeño y mi masa es muy grande y sobre todo ahora que estoy un poco más gordo después de esta cuarentena, estoy encerrado. ok. Pero en realidad un fotón sí es capaz de empujar. Es una partícula que tiene energía y tiene el momentum. De hecho, tú, si te acercas a una fogata, tú vas a percibir el calor. Te está entregando energía esa luz. Cada fotón lleva energía. Y como también lleva momentum, uno puede construir veleros de luz. Ese es un futuro del proyecto de naves espaciales. Quizás de aquí a las próximas décadas se construyan veleros de luz de hecho ya se han hecho el prototipo, y los Ujú. japoneses enviaron hace algunos años atrás un velero de luz a Venus. Es increíble, o sea, es algo que se puede hacer. Ya, Sí. bueno. Así que sí, o sea, una cosa es no tengo masa, así que me muevo muy rápido, pero otra Ujú. cosa muy distinta es soy capaz de empujar. En realidad, Claro. una partícula básicamente es una excitación cuántica de un campo. Ujú. A ver, déjame dar un ejemplo, porque ya la gente se imagina las partículas como si fueran bolitas de algo, y esa es una muy mala imagen de una partícula en realidad. Eh, la mecánica cuántica es la física de lo muy pequeño, y en esa Ujú. escala el existir y el no existir se vuelven un poco más borrosos, ¿sí? Ok. Entonces, una partícula es una especie de tsunami de existencia en un campo cuántico. Por ejemplo, un fotón es un tsunami de existencia en el campo electromagnético cuántico. ¿Sí? Ya, Entonces, que es una que gran eso ola es que una va. partícula. Claro, Ok. entonces hay una entiende que pueden haber partículas sin masa, ¿sí? Porque Ujú. no es una bolita, no es como, como esto. ¿Sí? Claro. Sí, de todas formas tienen energía. Claro. O sea, tienen energía y momentum. Así es. También, bueno, siguiendo de las preguntas que ya estaban, porque nos han llegado un montón de preguntas, vamos a tratar de hacer lo que se pueda en los 18 minutos Que que nos quedan. vengan las preguntas, que vengan, que vengan. Aquí preguntan cuál es la relación entre gravedad y la curvatura del espacio. Mm, a ver, básicamente, no es que haya una relación, es que son lo mismo. La gravedad es la geometría curva del espacio. Lo que sucede es que el percibimos de manera muy imperfecta esta curvatura del espacio-tiempo Ujú. como una fuerza, pero es lo mismo. Esa es la cosa. No es que haya una relación, es la misma cosa. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo. Lo cual es súper revolucionario, porque, por ejemplo, un fotón, justamente de lo que estamos hablando, una partícula de luz, Ujú. es algo que viaja sobre el espacio-tiempo. En cambio, la gravedad es el espacio-tiempo mismo. Es algo que es más íntimo aún. Es el espacio. ¿Pero es el espacio-tiempo curvo por la masa o también el espacio-tiempo alejado de toda masa? ¿Hay relación entre gravedad y masa necesariamente? Sí, a ver, ojo que la cosa se puede poner bastante compleja, porque incluso una onda gravitacional es Ujú. capaz de curvar el espacio. Un rayo de luz también puede curvar el espacio. Ah, De sí. hecho, uno hasta puede hacer un agujero negro con rayos de luz. Eso hasta tiene Ah, no. nombre, Google Blitz. Claro, entonces, Wow. claro, en realidad lo que curva al espacio es la energía y el momentum. Eso es lo que curva el espacio.
Ahora, ¿qué cause esa energía y momentum? Puede ser cualquier cosa, hasta una onda del mismo espacio puede curvar el espacio. Oye, y esa sería la razón por la cual no podemos distinguir entre gravedad artificial hecha por aceleración versus gravedad hecha por masa. En realidad, justamente ese es uno de los principios de la relatividad general. Justamente ese es el principio de equivalencia, que lo que te dice justamente es que las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales son equivalentes entre sí, que son ambas un solo fenómeno. Justamente esa es la explicación. Ya, acá tengo un globo terráqueo. Para el eterno, el dicho de, oye, ¿y por qué es que los astronautas están ingrávidos? ¿Será que no hay gravedad en el espacio? Y no, porque claro que hay gravedad, porque lo que ya la gente no lo sospecha es que la estación espacial en esta escala, si la Tierra fuera de este tamaño, está como a un dedo de distancia. Sí, Así que obviamente hay gravedad en la estación espacial, y de hecho eso es lo que la mantiene en órbita. Si es que no hubiera gravedad, la estación espacial sigue en línea recta. La estación espacial está en órbita a la y Tierra lo justamente porque hay gravedad. uh-huh. Pero lo que sucede justamente es que en el espacio-tiempo todas las cosas siguen el mismo tipo de trayectorias, todas las cosas caen de la misma forma porque todas siguen el camino más recto que pueden en un espacio curvo. Entonces, claro, resulta que los astronautas caen junto con la estación espacial, y al caer todos simultáneamente, claro, se sienten ingrávidos, pues, decimos, pero no porque no haya gravedad, es porque cuando tú te dejas caer, Uh-huh. tú no la vas a sentir. Es que es el premio, digamos, por dejarte arrastrar por el espacio-tiempo. Eso es lo que sucede, pero sí, hay esa equivalencia entre inercia y gravedad. Ya, perfecto. Aquí preguntan, ¿qué eventos ayudaron a evidenciar la relatividad y por qué no es una ley? ¡Wow! A ver, eso es una pregunta que de nuevo cambia con el tiempo. Uh-huh. Porque, digamos que, ¿cómo se dio cuenta Einstein? ¿Qué cosa vio en el universo Einstein que le iluminó la cabeza y lo llevó a pensar en la relatividad? Nada. Y esa es la genialidad de Einstein. Resulta que, Sí. En realidad. claro, ¿qué es lo que observó Einstein para que se le ocurriera eso? No, es que no estaba observando nada. Resulta que Einstein construyó la relatividad general a partir de principios filosóficos y matemáticos. Él tenía una idea de cómo debía ser el universo, Uh-huh. y sin haber observado nada, se le ocurrió ya la respuesta correcta, que lo cual era genialidad del puerto un buque, ¿cierto? Sí. Y justamente, y son principios que son muy que son muy bonitos. Justamente Einstein, de lo que se percató fue de cosas tan simples como, oye, al universo no le importamos, las leyes de la física deberían ser las mismas para todos. Y esa Claro. afirmación tan básica, si tú le sacas el jugo, te lleva finalmente a esta descripción. Una vez que ya la combinas con el matemática y un montón de otros insights que son el filosófico. Uh-huh. Ahora, después de eso, ¿cómo es que nos hemos dado cuenta que Einstein tenía razón y que no solo que se alucinó? Que esa es una buena pregunta, ¿cierto? Claro, por supuesto. Claro. Claro. Y resulta que ya en la vida de Einstein, justamente una de las primeras evidencias fue una cosa que es muy conocida, que es el corrimiento del perihelio de Mercurio. Y es que las órbitas de los planetas, por ejemplo, no es que sean una elipse perfecta, sino que hacen así como los pétalos como de una margarita, ¿sí? Pero con un corrimiento muy pequeño, ¿sí? Y eso ya se había medido y la relatividad general lo predice muy bien. Entonces esa fue la primera señal ya en la vida de Einstein de que la cosa iba bien. Después fue estas lentes gravitacionales que también fueron medidas más o menos en la época de Einstein, justamente en un experimento muy famoso en un eclipse. Pero las evidencias mejores de la relatividad general son todas después que se murió Einstein. Claro. Es ahora cuando nos hemos convencido, oh, pero si tenía razón.
Sí, y el punto está justamente en que los agujeros negros, que son una predicción de la relatividad general de Einstein, la expansión del universo, que también es otra predicción. Ojo que Einstein en un principio él no creía en ninguna de ellas, era una predicción de su teoría. Es verdad. A Einstein que ya le faltaba el creer un poco más en sus mismas ecuaciones, le arrojan resultados tan fantásticos que ni él se Sí. los cree. Pero ambas cosas sí funcionan y son una consecuencia de pues, el de ella. Cosas, por ejemplo, como lo que ahora estamos viendo de las ondas gravitacionales, eso es una predicción de las ecuaciones de Einstein, que sí fue pues, el predicha por Einstein. Einstein en un principio se equivocó y pensó que no existían y después se arrepintió y se dio cuenta que sí. Ya. Pero él pensó que nunca las íbamos a poder medir. Bueno, ahora sí las podemos medir y es exactamente como predicen sus ecuaciones. Entonces, la evidencia a favor de la relatividad es Mm, alucinante. Y no solo eso, por ejemplo, todos los experimentos de física de partículas, mm. todos estos experimentos sobre la relatividad pues, del espacio y el tiempo, que para una partícula que va muy rápido el tiempo el transcurre más lento. Es algo que podemos medir con una precisión increíble. O sea, la cantidad de evidencia que soporta la teoría de la relatividad general es alucinante. O sea, ya me gustaría tener esa cantidad de evidencia para cualquier otra cosa. Entonces, Claro. claro, ahora el mérito de Einstein es que Einstein él no vio ninguno de esos experimentos, se le ocurrió de la nada, digamos, solo de principios filosóficos y matemáticos en un acto de genialidad alucinante. ¿No? Así es. Qué increíble. Mira, aquí hay una buena pregunta. Dicen, ¿cómo puede afectar al cuerpo humano la deformación del espacio-tiempo? ¿Cómo puede Creo que afectar? igual, ¿no? Esa es una buena pregunta. Depende. Eso depende mucho de cuán grande sea esa deformación, porque tú dices, oh, vino una onda gravitacional, una violación al teorema de Pitágoras que se propagaba a la velocidad de la luz por el universo y que se originó en el choque de dos agujeros negros, y llegó aquí a la Tierra y yo no sentí nada, y que me habría producido al menos un retorcijón de tripas. No sé, claro, pues en esas circunstancias no me produce nada, porque es una cosa, es un efecto extremadamente pequeño que cambia las distancias en escalas que son de algo así como la 100 milésima parte del ancho de un átomo. O sea, nada. Ahora, eso no significa que las fuerzas gravitacionales sean inofensivas. Y las fuerzas gravitacionales se vuelven serias cuando el campo gravitacional, cuando la curvatura del espacio-tiempo cambia en una distancia comparable al cuerpo en cuestión. Por Ya, ok. ejemplo, eso es lo que causa las mareas pues en la Tierra, justamente que la gravedad de la Luna Ujú. cambia justamente ya en una escala del tamaño el de la Tierra, así que claro, lo que vemos son mareas, lo que percibimos es que el agua se levanta un poquito como por un costado, es apretada justamente en esta parte, y en esta otra parte queda un poco abandonada atrás. En realidad, el efecto más importante es el de presión y no el de atracción, contrariamente a lo que la gente piensa. ¿Depresión Y del es, agua del otro lado de la Tierra? ¿Cómo? ¿Tú te refieres a que no, presión, el agua del otro lado está presionando para que No, el agua de la no, que por Luna... ejemplo, a ver, porque ese globo es demasiado grande para la cámara. Ok. Si es que la luna que estuviera aquí, Ujú, pues las mareas, en realidad son, pues ya la parte más importante, no es la atracción aquí o ujú. la falta de atracción acá, sino que es la compresión acá. Pues la inhomogeneidad en el campo gravitacional igual te aprieta el agua aquí. ¿Sí? Ya, ok. Pero ojo, que eso es importante en distancias del tamaño de la Tierra. Yo, por ejemplo, no capto mareas en un vaso de agua porque en esta distancia el campo gravitacional casi no cambia. El mismo, claro. Ya. Ahora, eso, por ejemplo, puede causar cosas como los anillos de Saturno. Justamente cuando el campo gravitacional cambia en una distancia corta, puede destruir un mundo. Es muy probable que los anillos de Saturno hayan sido creados justamente por lunas con mucho contenido de agua, de hielo,
que hayan osado a pues, acercarse tanto a el Saturno, que entraron pues, en una región en donde el campo gravitacional cambia mucho en una distancia muy corta, y se destrozaron, fueron destrozadas por estas inhomogeneidades en el campo gravitacional. Entonces, claro, si tú te acercas a algo así como una estrella de neutrones o un agujero negro, sí, también te puede pasar igual que a las lunas del Saturno. Entonces, te puede despedazar el campo gravitacional, que te separa en trozos más pequeños, pasas a ser parte del disco de acreción, que es como los anillos, y finalmente caes hacia el agujero negro, te llueves pues, al agujero negro o te llueves hacia la estrella de neutrones porque ya ha sido completamente el destrozado por la inhomogeneidad, por estas fuerzas de marea pues, gravitacionales. Entonces, al final, todo depende en cuánto cambien estas fuerzas, si es que cambian en distancias muy largas o en distancias muy cortas. Ya, perfecto. Oye, nos quedan como 5 minutos para el live, por lo menos en Instagram, lo sé. Sí, que las que vengan. Porque ahí se corta cuando se corta, no. Ya, entonces, aquí hay una pregunta, dice, si una estación espacial rota de manera que desde adentro se siente como si hubiera gravedad, me falta, ¿habría una dilatación del tiempo equivalente a la que habría en presencia de tal gravedad? Sí y no. A ver, eso es algo que tiene sus detalles. Okay. Sí habría un efecto, el de dilatación temporal. En general, la aceleración te va a causar un efecto, el de dilatación temporal. Ahora, pues, por ejemplo, yo estoy sentado aquí en el planeta Tierra, en particular en Concepción, y pasa que el campo gravitacional en mis pies es un poco más intenso que en mi cabeza. Hay que recordar que el campo gravitacional terrestre en general decae como 1 partido por r cuadrado. Es una diferencia muy pequeña, pero eso significa básicamente que mis orejas envejecen un poco más rápido que el dedo gordo de mis pies. ¿Sí? Okay. Eso es lo que significa. Resulta que si yo estuviera en una estación espacial que rotara sobre sí misma para generar gravedad artificial, pasaría algo muy similar. También pasaría que si yo estoy sentado, claro, que la aceleración en mis pies sería un poco más grande que en mis orejas, pero la diferencia sería distinta. ¿Sí? Porque el cambio en la aceleración es distinto que lo que pasa en la Tierra. En general, en una estación espacial de un tamaño razonable, el cambio entre el envejecimiento entre ambos órganos sería más grande que en la Tierra, de hecho. Entonces, la respuesta es sí, pero ojo que no es exactamente igual, por una cosa como el de geometría y de las distintas aceleraciones. Oye, ¿y eso puede significar que, por ejemplo, en un planeta como Marte, que tiene la mitad del radio de la Tierra, mucho menos masa, el tiempo efectivamente pase un poco más rápido que en la Tierra, que tiene más masa? Pues, sí, claro, o sea, y si vas muy cerca del Sol, el tiempo también transcurre un poco más lento. Ahora, lo que suele pasar es que para que el efecto de verdad se note, para que sea importante, para que tú digas, ay, no, es que quiero envejecer menos, quiero sacarle pica a todos mis vecinos llegando el 10 años más joven, que ellos, claro, para eso tú lo que necesitas es un campo gravitacional salvaje, como el de un agujero negro, y claro, así que no vas a sacar nada, serán millonésimas el de segundo en un lapso largo. Sí, no, pensaba solamente como en diferencias geológicas, como que con distintas masas se nota una diferencia entre la evolución de Marte y la evolución de la Tierra por una cuestión de tiempo. No sé, es una buena pregunta, pero sospecho que la diferencia es muy pequeña. A lo mejor se pueden medir en algo, pero no lo sabría decir. Habría que preguntarle a un experto en evolución planetaria. Pero al ojo sospecho que no. Ya, ok. Pero no, sabe, a lo mejor hay algún efecto medible. Oye, ya vamos a cumplir la hora. De hecho, se nos cortó ya en Instagram, pero vamos a dejarlo acá. Así que te agradezco demasiado esta conexión, estuvo muy buena. Yo sé que quedaron preguntas, así que vamos a ver qué podemos hacer con eso, pero muchísimas gracias por todo, de verdad te lo agradezco mucho, lo pasé muy bien. Muchas gracias. Pues a ustedes yo me lo pasé muy bien también, pues un abrazo virtual enorme para todos. Y ojalá que ya nos podamos juntar en vivo, que es más entretenido cuando pase toda esta pandemia.